Bien, ahora vamos a hablar acerca de comunicaciones celulares a través de señales químicas, ¿sí? Estas comunicaciones celulares es importante mencionar porque las células se comunican entre ellas, ¿sí? ¿A través de qué? Señales químicas. Esa señal química vamos a suponer que es por así decirlo, una carta, ¿no? Donde alguien va a escribir y alguien va a recibir, pero necesita ver que dos sujetos si fuera, ¿no? Ahora, en los organismos multicelulares, que quiere decir que hay varias células, compuestas por varias células, va a haber esa comunicación. Ejemplo, si hay una única célula, pues no hay con quien que se comunique, ¿no? Entonces, en los organismos multicelulares, el intercambio de información va a ser a través de moléculas que son señales o mensajeros químicos, nuestras cartitas, ¿no? Y se inicia en la vida embrionaria, ¿por qué? Porque sabemos que la vida embrionaria empieza con la unión de dos células, ¿no? Estas dos células se comunican, dos sujetos que se están comunicando, ¿no? Y constituye pues durante toda la vida. Actualmente, todos los que estamos vivos, hay todavía la comunicación entre las células, existe, ¿no? Ahora, el principal medio de comunicación entre las células son estos mensajeros químicos. Estas señales son importantes para que los tejidos, los órganos se formen de una manera ordenada. Si no hubiera comunicación, todo sería desordenado. Imagínense, cada uno haría lo que quiera, ¿no? Y después también de las estructuras del cuerpo que son necesarias para coordinar el crecimiento y función de las diversas partes del organismo. Ahora, los mensajeros químicos influyen ¿en qué? En el metabolismo, ¿no? Cambio, ¿no? Metabolismo, la proliferación celular, cómo se va a ir dividiendo la célula, cómo se va a ir aumentando en cantidad, si quieres, ¿no? La proliferación celular, la secreción, la fagocitosis, célula comiendo, ¿no? La producción de anticuerpos, la contracción, que es muy importante, y muchas otras actividades celulares. Ahora, prácticamente todas las funciones celulares y tisulares son reguladas por señales químicas, por estas cartitas, que tienes que hacer, que no tiene que hacer, ¿no? Por estas señales químicas. Ahora, este sistema de comunicación opera a través de moléculas de señalización o ligandos, ¿sí? Estas moléculas de señalización o ligandos que se unen a sitios específicos de las moléculas receptoras, ¿no? Entonces, para ser más específico, vamos a decir que el ligando va a ser prácticamente la hoja que tiene la carta, ¿no? Lo que se ha escrito, ¿no? Entonces vamos a tener moléculas de señalización o ligandos, que estos se van a unir a sitios específicos de las moléculas receptoras o receptores. ¿Qué quiere decir? Que antes de entrar a la célula hay ahí una cajita, si quieres, donde debe encajar mi sobre, si no, no es para ello, ¿no? Entonces es específicamente para ciertos tipos de células, ¿no? Muy específica. Ahora, para ser definida como receptor, una molécula debe ser capaz de reconocer específicamente otra molécula o ligando, ¿sí? Como les decía, la carta tiene que entrar exactamente en ese receptor, ¿no? Y desencadenar, por tanto, una respuesta celular cuando se une con el receptor ligando. Entonces, llega la carta al receptor y ¿qué va a hacer? Tiene que interpretar y por tanto tiene que realizar lo que va a ser una respuesta. ¿Qué va a hacer con lo que ha leído, ¿no? Entonces desencadena una respuesta celular cuando se une con el respectivo ligando, ¿no? La cartita. Ahora, didácticamente se distinguen tres tipos de comunicación que se va a mencionar a continuación. Tenemos el tipo 1, el 2 y el 3, ¿no? En el tipo 1 vemos que mediante la secreción de moléculas llamadas hormonas, muy importante, acuérdense, las hormonas son lentas, ¿sí? Las hormonas que son secretadas en general por las glándulas endocrinas, ¿no? Ahora, bien, estas hormonas se liberan en el espacio extracelular, ¿sí? Fuera de la célula, y van a entrar en los capilares sanguíneos y se van a distribuir por todo el cuerpo actuando a distancia, a lejos. Necesitan entrar sí o sí a los capilares, o sea, a la sangre, ¿sí? Pero van a actuar a distancia. Sabemos que los vasos sanguíneos son largos, ¿no? Entonces tienen que ir por todo su recorrido todavía y pues al lugar que tienen que ir, ¿no? Al lugar
a distancias lejanas, ¿no? Ahora, ¿y dónde van a ir? A unas células llamadas células diana. Las células diana, ¿sí?, van a ser entonces las que van a ser, podemos decir, como la célula receptora, ¿no? Entonces, lo podemos denominar como célula diana o también célula blanco, ¿sí? También llamada target celular, ¿no? Target significa, esta palabra significa objetivo, entonces la célula objetivo, podemos decir, ¿no? Es aquella que tiene un receptor para la hormona, ¿no? Bien, entonces el primer tipo es eso, ¿no? Hormonas que van a ir por el sistema sanguíneo, paracirculatorio, y pues de ahí van a llegar a la célula diana o célula blanco o target, ¿no? Célula objetivo. Bien. El segundo tipo es mediante la secreción de moléculas que actúan sobre las células adyacentes, ¿sí?, siendo retenidas por la matriz extracelular en el lugar de producción y más tarde inactivas después del ejercicio de sus funciones. De este modo, desde modo de comunicación, se denomina comunicación parácrina. Entonces, la comunicación parácrina es al lado, ¿no? Bien, ahora, entonces, ¿qué hacen esto? Las señales químicas van a actuar cerca donde han sido secretadas, ¿no? Cerca donde han sido secretadas. Lo importante es que las moléculas secretadas para un tipo de célula actúan sobre células de otro tipo, ¿no? Sin embargo, en la secreción parácrina, a veces las moléculas de señalización producidas por un tipo celular actúan sobre células del mismo tipo que están próximas, alcanzando también a la propia célula que originó la señal química. Entonces, la secreción se actúa sobre el mismo tipo de célula, se llama secreción autócrina. Entonces, nuevamente, la comunicación parácrina significa para. La palabra para significa junto o al lado, ¿no? Entonces, las señales químicas actúan cerca donde han sido o fueron secretadas, ¿no? Lo usual, hemos dicho que una célula que secreta actúe en otra célula, pero en esta hay una secreción llamada autócrina, ¿sí? A veces la célula que secreta actúa sobre sí mismo o el mismo tipo o la misma propia célula, ¿no? Bien, el otro tipo de comunicación son los neurotransmisores. Bien. Ahora, mediante la secreción de moléculas llamadas neurotransmisores, esta secreción tiene lugar en la sinapsis, ¿sí?, que son lugares especializados donde las células nerviosas o neuronas, a través de sus prolongaciones, hacen contacto entre sí, ¿no? Eso es la comunicación entre las neuronas, sinapsis, ¿no? Ahora, estos neurotransmisores son liberados también por las prolongaciones de las células nerviosas que hace conexión con las células musculares. Lo puede hacer con otras células secretoras o también lo puede hacer con una misma célula nerviosa, ¿no? Entonces, ojo con eso. Pueden ser con las células musculares o con las células secretoras. Ahora, el neurotransmisor atraviesa un espacio muy pequeño de solo unos pocos nanómetros entre la terminal de la prolongación nerviosa, es decir, el axón, y otra célula nerviosa, o una célula muscular, o una célula secretora, según sea apropiado, ¿no? Ahora, además de los procesos mencionados que implican ligandos y receptores, algunas células se comunican directamente entre sí a través de moléculas que pasan por los canales existentes entre las células adyacentes. Estos canales están formados por moléculas proteicas de la membrana de las dos células, en las regiones que son denominadas uniones comunicantes o gap junction, ¿no?